El discernimiento espiritual. Hola a todos nuestros amigos de Amor en Cristo, bienvenidos a esta segunda entrega de esta temporada de estos videopodcasts que son realmente como un conjunto de lecciones aprendidas sobre diferentes temas que van al corazón directamente y que nos van ayudando, ¿no? Este apostolado es casi que una excusa de Dios para enseñarnos a amar, para enseñarnos a vivir en plenitud, y por eso pues hoy estamos aquí nuevamente en este segundo episodio. Y hoy tengo la compañía, el honor de estar acompañada de Andrés. Hola, ¿qué tal a todos? Me alegra mucho poder compartir con ustedes este espacio de reflexión. Ciertamente es un regalo de Dios el seguir conociendo más sobre Él, sobre todo el recibirlo en el corazón y poder descubrir lo maravilloso que Él hace en nosotros cada día. Así es, Andrés Carranza, él es seminarista de la Arquidiócesis de Barranquilla, Colombia, aquí donde estamos ubicados en este momento. Y pues además ha vivido varios procesos espirituales en este caminar. Y bueno, qué mejor que una persona que está sobre todo en este camino que has escogido en constante discernimiento para hablar de este tema desde la juventud inclusive, el discernimiento espiritual. Bueno, sé que el discernimiento es un don, pero quisiera que profundizáramos más en cómo se concretiza ese don en la vida misma. Y bueno, quisiera decir a propósito de lo que decías, de los procesos de crecimiento espiritual que vamos llevando en nuestra vida y que por gracia de Dios también he vivido en mi proceso, es necesario descubrir esa acción de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Vamos formando nuestro ser acorde a lo que el Señor dispone para nosotros, acorde a su voluntad. Y en la medida en que vamos creciendo en nuestra fe y que vamos creciendo en la vida espiritual, vamos descubriendo también lo necesario que es optar, hacer opciones por el Señor y descubrir realmente el sentido de nuestra vida. Y yo creo que este tema del discernimiento espiritual tiene mucho que decirnos frente a eso. Y quiero comenzar hablando precisamente de las decisiones que nosotros como seres humanos tomamos. De hecho, nuestra vida se construye con decisiones. Nuestra personalidad también la vamos construyendo con decisiones, nuestros proyectos y anhelos se construyen a partir de decisiones. Y esas decisiones, por supuesto, que tienen repercusiones. Para algunos, unas repercusiones buenas, y para otros pueden traer frustraciones, tristezas, porque las decisiones en ocasiones no son bien tomadas. Y es necesario tener en cuenta esto porque casi que nuestra vida en cada momento hay que ir haciendo altos para ver qué es lo que realmente nos conviene y qué es aquello que no nos conviene. Y por ahí es el punto de partida del discernimiento espiritual, en el descubrir qué nos conviene, qué no, qué es lo fundamental de nuestra vida, qué es lo verdadero en nosotros, qué es lo fundamental de nuestros procesos y sobre todo descubrir qué es lo que realmente nos hace felices y nos hace plenos. Allí el discernimiento espiritual juega un papel fundamental. Sobre todo porque, como lo podemos descubrir en la definición de la palabra discernimiento, es hacer ese análisis, es filtrar, es descubrir, es indagar, es reconocer que tengo caminos y que esos caminos son necesarios ponerlos sobre la mesa para ver hacia dónde debo tender. Entonces, cuando tomamos decisiones, es necesario hacer altos, detenerse, filtrar, tomar conciencia de esas decisiones, tomar conciencia de esos procesos y así después tomar la decisión más correcta. Tomar decisiones, ¿no? Ese es un gran tema también y a veces nos cuesta tomar decisiones. Hay un libro muy especial que yo te estaba comentando antes de comenzar a grabar, y es El don del discernimiento de espíritus. Y en ese libro hay un pedacito que habla sobre la toma de decisiones y dice que el hombre, cuando se entrega a la vida espiritual, cuando se entrega al Espíritu Santo, nunca está solo en sus decisiones, que el Espíritu Santo siempre asiste para la toma de decisiones, está ahí como guiando esa decisión y haciendo de alguna manera que el corazón se guíe hacia lo que es mejor. Porque si bien siempre vamos a estar como en constantes, de repente, disyuntivas entre algo bueno o algo malo, a veces será algo bueno y algo no tan bueno, o algo que es mejor. Y de repente allí
es necesario como pedir ese Espíritu Santo precisamente para discernir y tomar una mejor decisión. Es que ciertamente el ser humano está en búsqueda y la búsqueda precisamente genera todo ese tipo de inquietudes. Pero en la experiencia de fe nos damos cuenta que hay una fuerza, una emoción interior que nos capacita. Y por eso decimos que el discernimiento espiritual es un don. Es decir, algo que se nos viene dado por Dios. Es un regalo que Dios le da al ser humano. Es una capacidad que Dios concede por la experiencia de fe que vamos haciendo. Pero también, y te comentaba un poco en la introducción del tema, es una construcción nuestra, es una tarea nuestra, porque el don se desarrolla en la medida en que tomamos conciencia de él, tomamos conciencia que lo tenemos y pues lo vamos poniendo en práctica. Porque el don no está dado para quedarse en nosotros, sino para ponerlo al servicio de los demás y para hacer con él, edificar, para poder con él construir, para poder con él sostener nuestra vida. Y creo que eso que tú dices es necesario entenderlo también, porque cuando vamos en nuestra vida y creemos que nuestras decisiones, que son fundamentales por supuesto, son decisiones que van guiadas por el Señor. El Señor tiene una voluntad para nosotros. Él ha construido y ha pensado para nosotros un camino, y un camino al cual nosotros debemos tender. Lastimosamente, en todas estas experiencias que vivimos en la cotidianidad de la vida, nos encontramos con muchas falsas ideas o muchas falsas doctrinas que lo que hace es alejarnos de esas opciones que ya el Señor ha pensado para nosotros. Pero no vamos solos, ciertamente. El Señor camina con nosotros, camina en nuestra historia, y esa emoción interior que es el Espíritu Santo nos capacita para saber hacia dónde debemos llegar, para saber cuál es nuestra meta. ¿Todos tenemos el don del discernimiento o debemos pedirlo? ¿O cómo funciona en la práctica, ¿no? Para quienes de pronto apenas están comenzando en el camino y dicen, bueno, pues yo quiero también discernir. Claro, el discernimiento espiritual en síntesis es la búsqueda de la verdad. La búsqueda de la verdad de nosotros, la búsqueda de la verdad de nuestras opciones de vida, pero es una búsqueda acompañada por la fuerza de Dios. El discernimiento no se puede hacer por sí solo. Y por eso es necesario construir una vida de oración, es necesario vivir la experiencia de encuentro con el Señor, es necesario incluso hacer silencio. Yo creo que en la rapidez en la que va el mundo y en la que nosotros estamos sumergidos, casi que es muy difícil hacer silencio. Y hacer silencio no solamente exterior, hacer silencio interior que implica descansar el corazón, porque muchas cargas que muchas veces nos motivan también a tomar decisiones a propósito, porque tomamos decisiones incluso movidos por nuestros temores, por nuestros afanes, o también por nuestras cosas negativas, por nuestros pecados, y son decisiones peligrosas, y con esas hay que tener mucho cuidado. Pero para poder tener el don del discernimiento espiritual, hay que tener una vida más cerca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos capacita para poder descubrir las opciones de nuestra vida y para poder ver con claridad el camino que debemos realizar. Apertura decisiva al Espíritu Santo. De acuerdo. Sin el Espíritu Santo somos ciegos. Sin el Espíritu Santo no podemos contemplar qué es lo realmente necesario para nuestra vida. Sin el Espíritu Santo nos perdemos en el camino. Y por eso es necesario la ayuda del Espíritu Santo, porque como dice en la palabra, un ciego no puede guiar a otro ciego. Necesitamos la claridad de Dios que nos abre a nuevos caminos, que nos da un mejor futuro, que nos da felicidad. El Espíritu Santo nos ayuda a ver la verdad que necesitamos. Y es que sí, el discernimiento, como lo decías ahorita, es la búsqueda de la verdad, y Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, al momento de también buscarlo, nos encontraremos de alguna manera con esa verdad que se pasa a nuestra vida misma, ¿no? Como el curso de nuestra vida en el Señor. Es un proceso que vamos llevando. No podemos decir que inmediatamente vamos a estar totalmente capacitados para
tomar una decisión en nuestra vida frente a Dios, por supuesto, porque si tomamos decisiones, por supuesto que lo hacemos, pero ahora el discernimiento espiritual lo que nos va a ayudar es a tomar decisiones con la mirada de Dios, desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios. Y son decisiones que nos llevarán a un buen término, a un feliz término. Pero vamos haciendo procesos, vamos haciendo caminos, vamos cada vez más involucrándonos más. En la medida en que nos acercamos más al Señor, también nos vamos acercando más a nosotros. Porque el Señor no solamente nos hace descubrir las cosas hacia afuera, sino que nos hace descubrir hacia adentro. Hay una frase que me gusta mucho y es: cuando conocemos a Dios, conocemos lo que realmente somos nosotros. Que Dios nos hace mirar hacia el corazón. Él realmente que nos conoce desde dentro, que conoce lo más profundo de nuestra vida, que conoce lo más profundo de nuestro ser, también nos ayuda a mirar hacia adentro y descubrir es que esta realmente es mi realidad, esto soy de verdad, de esto estoy hecho, con capacidades, con cosas positivas, con grandezas, pero también hecho de barro, con situaciones ajenas y situaciones difíciles, con frustraciones, con pecados, con sentimientos negativos, con heridas. Pero en ese proceso de crecimiento espiritual, nosotros vamos descubriendo que eso no nos determina, sino que el Señor nos da nuevas posibilidades. Y hacia allá se encamina el discernimiento espiritual, hacia ver al futuro, ver el futuro. Pero ver el futuro no obviando lo que hemos caminado, sino que ver el futuro con la esperanza cierta de que eso que hemos vivido nos ha ayudado a crecer, nos ha ayudado a madurar y nos ha ayudado a ser mejores personas. Bueno, acabas de tocar un tema que no lo tenía en mi radar. Okay. O sea, no había conectado la esperanza con el discernimiento, que acabas de mencionar esa palabra que también para mí es muy especial, o sea, como empezar a cultivar más la esperanza en el cumplimiento de los anhelos, del deseo del corazón. ¿Cómo se liga, o sea, qué relación tiene si una persona, por ejemplo, pierde la esperanza en ciertas cosas? ¿También puede perder capacidad para discernir? Por supuesto, es que el discernimiento tiene un componente de cosas, acompañado de la fe, por supuesto, acompañado de la esperanza, y la esperanza no simplemente como el anhelo de lo que puede pasar, sino la esperanza que es saber que en medio de mi vida, que en medio de mi historia, que en medio de las cosas que realizo, el Señor me acompaña. Entonces, cuando perdemos de vista que el Señor está con nosotros, y eso lo hacemos cuando creemos que somos autosuficientes o que por nuestro medio podemos alcanzar lo que queremos, entonces nos damos cuenta que cuando llegamos a una meta y no era lo que queríamos, experimentamos la frustración. Y de hecho el que no tiene esperanza se frustra en la vida y ve que lo que desea es imposible de alcanzar. Por eso el famoso refrán, la esperanza, que debe ser lo último que se pierde. Y yo diría que no solamente como lo último que se pierde, sino lo que siempre debe marcar nuestro ser. Una persona con esperanza sabe que lo que desea lo podrá lograr. Una persona con esperanza sabe que su futuro, aunque esté imposibilitado por tantas cosas que sucedan, lo va a lograr. Y por supuesto que la esperanza también es un don de Dios. Dios nos regala la esperanza que necesitamos para que nuestra vida, nuestra historia y nuestros caminos sean seguros. Pero sí tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque pues un corazón desesperanzado es un corazón que va a conformarse al final con lo que va encontrando, ¿no? Y precisamente en el episodio anterior estuvimos hablando sobre el conformismo, peor es nada, si no lo han visto pueden verlo. Y estuvimos hablando también sobre cuando el alma se conforma con ciertas cosas, pero se da cuenta y es ahí cuando entonces debe como despertar, ¿cierto? Y plantearse estrategias para poder salir de ese conformismo y cambiar la situación en la que está. Pero, por ejemplo, si hablábamos del caso de una persona que está en un trabajo que no le gusta, que no le agrada, que no lo hace sentir pleno completamente. Entonces, claro, hay una cantidad y una múltiple de factores
que van a hacer que la persona permanezca allí. La esperanza puede ser uno, Ok, claro. pero también podrán haber otros, como la necesidad del recurso económico, no sé, cierto estatus, poder que quizás le pueda dar un trabajo. No sé, estoy imaginándome varios factores, pero poniendo el caso concreto, por ejemplo, una persona que se dé cuenta de que no se siente completamente pleno en el lugar donde está, llámese relación o llámese trabajo o lugar, ¿sí? ¿Cómo tendría que hacer para hacer ese proceso de discernir espiritualmente y a ver qué hacer, ¿no? Bueno, primero hacer una pausa, ciertamente, Sí. porque vamos muy afanados en las cosas que hacemos, en nuestras relaciones, y ese afán no nos deja como degustar o realmente disfrutar de lo que tenemos a nuestro entorno. Es necesario hacer una pausa y en esa pausa reconocer que la luz de Dios viene a mi vida. Darle ese paso a Dios y darle ese paso que implica pues abrirme totalmente, dejarme llevar, dejarme conducir. Preguntarle al Señor si realmente eso que vivo me conviene o no me conviene. A veces a nosotros como que nos cuesta hacernos esa pregunta O hacerle la pregunta a Dios, ¿no? o hacerle la sí, pregunta a Dios, porque por que nos supuesto. la hagamos nosotros mismos, sí. Pero de preguntarle a Dios, Señor, ¿tú crees que esto me conviene? Claro, esto es bueno para mí. Es que el ser humano está en búsqueda de la felicidad. Y la felicidad la encontramos en Dios, definitivamente. Eso no podemos nosotros dudarlo. La felicidad la encontramos en el que es la felicidad plena. Pero si en ese proceso de nuestra vida nos encontramos con esas situaciones que en vez de felicidad, en vez de plenitud, lo que nos producen es frustración, entonces hacer la pausa es necesario, detenernos, lo que les decía, hacer silencio, preguntarle a Dios, pedir la luz de Dios, me conviene, no me conviene, pero no solamente quedándonos en una evaluación de cosas, sino ahora con el Señor, ¿qué paso quiero dar? Que es lo siguiente, porque es fácil hacer discernimiento de las decisiones, pero entonces ahora el discernimiento tiene que llevarme a otro paso. La decisión en definitiva es dar pasos constantes. Y el Espíritu Santo nos ayuda a dar esos pasos, porque ya dejamos una condición para experimentar algo nuevo. Como dice el Señor, pasamos del hombre viejo al hombre nuevo. De eso se trata. Sobre todo cuando las condiciones en las que vivimos, en cualquier aspecto de nuestra vida, no son aquellas que nosotros queremos. Nuestros ideales, nuestros propósitos, pues tienden siempre a la felicidad. Pero esas situaciones no van en busca de ella. Entonces es necesario pedir la luz de Dios para tomar la decisión de abandonar aquellas cosas que no le hacen bien a nuestra vida. El discernimiento espiritual, entonces, creo que haciendo puntual aquello que hemos comentado en este diálogo, pues busca la verdad de nuestra vida, busca la verdad de Dios en nosotros, pero también entonces nos lleva a la felicidad. El que discierne vive feliz, porque descubre que su camino no es el de los propios criterios o el de los propios deseos, sino que su camino es aquel que el Señor le presenta. Aquel que se abandona al Espíritu Santo encontrará la felicidad, porque el Espíritu Santo lo va guiando hacia lugares, hacia momentos, hacia decisiones y pasos que debe dar para que sea plenamente feliz, ¿no? Progresivamente. Claro, porque nosotros estamos en crecimiento también. Sí. Y el discernimiento espiritual ayuda a esa madurez humana, claro que sí, y ayuda también a la madurez del corazón, la madurez espiritual, la madurez afectiva, la madurez emocional también. Es que cuando combinamos nuestra vida con Dios, pues tenemos un resultado más agradable, si podríamos decirlo así. Cuando ponemos a Dios como centro de nuestra vida y cuando lo recibimos en el corazón, pues nuestra vida va de más a más, va creciendo, va progresando, ciertamente. Si tuviéramos que pensar en unas claves para el discernimiento espiritual, bueno, ya hemos tocado algunas aquí en esta conversación, ¿no? Podríamos pensar primero, entonces, pausar, ¿no? Porque si crees que necesitas
un momento de discernimiento y parece que el discernimiento no es de un día, ¿no? O sea, dependiendo de lo que estés discerniendo puede demorarse una semana, 2 semanas, un mes, 2 años. O sea, depende del nivel de decisión, pienso que se esté tomando, así también será la profundidad del proceso. Claro, de hecho, precisamente discernimiento y proceso son casi que sinónimos, Okay. porque nuestra vida no es solamente de pasos agigantados de un momento a otro, sino que vamos llevando procesos que nos ayudan a descubrir si en este momento es conveniente hacerlo o no. Y creo que aquí tiene que jugar mucho la oración. En esas claves, para lograr el discernimiento espiritual, la oración es necesaria. Porque la oración es ese diálogo con Dios, es ese diálogo con el Señor. Y cuando dialogamos con el Señor también le consultamos. Yo creo que la oración también se tiene que convertir en ese espacio de consulta a Dios, si realmente la manera como estamos viviendo es la adecuada, si realmente las opciones que estamos tomando son las necesarias para nuestra vida. Pero también hay una clave muy necesaria y fundamental además, que es la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros encontramos toda una riqueza. En la palabra de Dios podemos nosotros ver incluso tantos ejemplos de cómo discernir. De hecho, la palabra nos dice que hay espíritus buenos, espíritus malos, y hay que tener cuidado precisamente con esos espíritus malos. Y cuando me refiero a espíritus malos, a todas aquellas cosas que vienen a nuestra mente y que son tan negativas y que no nos permiten descubrir aquello que el Señor pone en el corazón. Pero también en la palabra de Dios, y yo quiero entonces aquí citar un ejemplo muy concreto, el tema de los profetas en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras, cuando hablan de los profetas, que no podemos entenderlos como unos adivinadores de la historia, sino como aquellos que en la relación con Dios pudieron obtener esos ojos de Él, pudieron ver la vida con los ojos de Dios, porque el profeta al final es el que hace lectura de la historia, hace lectura de los acontecimientos, va mirando los procesos de la vida y entonces desde Dios es capaz de decir, es que como he vivido así, esto tendrá estas consecuencias. No es simplemente decir o adivinar aquellas cosas que van a pasar, sino hacer una lectura de los procesos, del camino que vamos viviendo, para entonces descubrir cuáles serán las consecuencias. Entonces en la palabra de Dios nosotros podemos también enfrentarnos, y enfrentarnos en el buen sentido de la palabra, enfrentarnos a Dios y enfrentarnos a nosotros mismos. Pero también siento yo que es necesario para este camino del discernimiento espiritual la oración, por supuesto, la palabra de Dios, pero también meditar sobre nosotros. A nosotros no nos gusta ir a nuestro interior, no nos gusta ver hacia adentro, nos da miedo enfrentarnos a nosotros mismos. Entonces es necesario en ese proceso nosotros poder decir, esto soy, esto tengo, estas son mis potencialidades, estos son mis obstáculos, pero no para darnos duro y no para sentirnos menos, sino para descubrir ahora a qué estoy llamado. Entonces, la oración y la palabra de Dios nos ayudan a ir hacia adentro, porque nos gusta mirar la vida de los demás, pero no nos gusta mirar nuestra propia vida. Entonces, mirar hacia adentro, mirar hacia el interior, es necesario para este proceso de discernimiento espiritual. Oración, palabra de Dios, lectura, ¿no? Bueno, y en la oración quería decir algo también, que hay que tener cuidado que no se vuelva un monólogo. Monólogos con Dios, ¿no? O algo por el estilo, ¿no? Si es una conversación hay que dejarlo hablar. Y por eso también hay que hacer silencio, como decías silencio, ahorita. Claro. O sea, y un silencio que puede que no sea de media hora, ¿sí? Sino toda una vida, como orando y viviendo. Dejar hablar a Dios en la propia vida, ¿no? Bueno, entonces, oración, lectura de la palabra, autoconocimiento. Y, bueno, he leído también que es importante en la clave de discernimiento la dirección espiritual y la vida comunitaria, ¿no? También como inmersos en la vida comunitaria que tanto nos edifica a nosotros los cristianos, también podemos discernir como hacia dónde va tendiendo. Claro, porque no vamos caminando solos.
Y pretender llegar solos es pretender llegar a situaciones complicadas. Tenemos que ir acompañados, ciertamente. Decía alguna vez una frase que escuché, que el que llega solo llega rápido, el que llega acompañado llega lejos. Y eso es necesario entenderlo porque no podemos caminar solos en la vida. La compañía de personas que han sido dotadas de esa sabiduría de Dios, de tantas personas que viven la fe de una manera impresionante, por ellas nos podemos dejar acompañar, y entonces allí entra lo que decías, la dirección espiritual, que es una herramienta muy eficaz. Desde mi experiencia de fe les puedo decir que la dirección espiritual me ha ayudado a descubrir a lo que el Señor me ha llamado, y a veces cuando intento dar pasos hacia atrás, la dirección espiritual es ese jalón que me lleva hacia adelante. Porque ir atrás es volver hacia aquello que no tiene Dios pensado para nosotros. Ahora bien, también es necesario la vida sacramental, las herramientas que nos ofrece la iglesia. Nosotros no podemos vivir una vida alejada de aquello que el mismo Señor ha puesto como herramientas para nosotros crecer en la experiencia suya en el camino espiritual. La Eucaristía, los sacramentos, la confesión. Es necesario vivir estos procesos, estos encuentros que alimentan nuestra vida. Porque el discernimiento espiritual al final lo que busca es eso, hacer de nuestra vida una vida más plena. Oración. Lectura de la palabra. Autoconocimiento. Autoconocimiento, vida comunitaria, dirección espiritual y vida sacramental. Vida sacramental. Y bueno, por supuesto que dejarnos acompañar por el Señor en todo momento, porque no vamos solos. El Señor va con nosotros, camina en nuestra historia, nos ayuda a levantarnos cuando caemos, nos ayuda a sostenernos cuando sentimos que el pie se dobla, y el Señor está allí para mostrarnos el futuro que ya ha preparado para nosotros. Y bueno, para terminar esta sesión también me gustaría, aunque no estamos hablando precisamente de discernimiento vocacional, igual es un tipo de discernimiento y es un momento súper clave para muchas personas en la que tienen que ejercer el discernimiento. Cuéntanos un poquito desde tu experiencia, cómo diste ese paso, ¿no? Cómo te diste cuenta y cómo dijiste, bueno, sí, voy a darle el sí al Señor. Entonces, aquí quiero comenzar diciendo, y esto también puede ser un poco en resumen de lo que ya hemos hablado, que el discernimiento es un proceso o una búsqueda que me ayuda a descubrir hacia qué estoy llamado. Y en ese proceso, en esa búsqueda, hay signos que se van mostrando. Es la manera como Dios nos va hablando a través de los signos, a través de los acontecimientos, a través de personas, a través del cariño de muchas personas, a través incluso de situaciones difíciles. Allí también Dios hace brotar un llamado para nosotros. Y para yo descubrir mi vocación tuve que hacer un proceso durante casi un año, donde acompañado por los sacerdotes formadores del seminario, con ellos iba haciendo camino e iba haciendo lectura de mi historia e iba viendo hacia atrás, pero no ver hacia atrás para descubrir lo malo que he vivido, sino ver hacia atrás para descubrir cómo Dios ha obrado. Y así fue como pude encontrar mi opción de vida, que es el sacerdocio. Y pues sigo caminando, no estoy totalmente determinado, sigo en crecimiento. Y sigo haciendo discernimiento porque la vida nos pone frente a tantas situaciones que muchas veces necesitan de nosotros fuerza, necesitan de nosotros decisión, necesitan de nosotros la compañía del Señor. Y bueno, así el Señor quiso poner en mi corazón, porque al final es de Él, esto no es mío, el deseo de entrar al seminario. Y entré al seminario gracias precisamente a ese discernimiento que pude hacer de mi vida, de mi historia, de las cosas que había experimentado, de la experiencia de fe que desde pequeño viví con mis padres, desde la entrega a las cosas de Dios desde muy joven, allí haciendo discernimiento de todas esas situaciones,
pude decir es que el Señor me ha llamado a un servicio más. Y quizás te seguirá llamando mucho más, como esos llamados dentro de los llamados. El Señor no deja de llamar. Estoy a la puerta y llamo. Sí, de hecho, aquí nosotros tenemos que decir entonces que Dios es el eterno llamante. Nos llama a la vida, nos llama a la felicidad, nos llama a una misión concreta, nos llama a compartir con los demás, nos llama a un servicio, nos llama a una vocación, y a mí especialmente a una vocación tan hermosa en la que en medio de tantas vicisitudes, en medio de tantos procesos, pero sobre todo en medio de tantas alegrías y de tantos amores de Dios, he podido descubrir que ha sido la mejor opción. Y si no tenemos discernimiento espiritual, no descubriremos cuál será la mejor opción para nuestra vida. Entonces esa es la invitación. La invitación es a que nos hagamos amigos de Dios. Haciéndonos amigos de Dios, pidamos la luz del Espíritu Santo para descubrir que mi vida está llamada a algo más, que es la felicidad. Y esa felicidad ya el Señor la tiene preparada, pero entonces ahora hay que poner de nuestra parte. Entonces es solamente motivo de alegría y gozos, ¿no? O sea, alegría y gozo ante el proceso mismo del discernimiento, porque sabemos que luego del discernimiento, pues si lo hacemos de manera juiciosa además, vamos a encontrar esa respuesta que nos va a dar finalmente como esa plenitud que tanto busca el corazón. De acuerdo. Si el discernimiento es lo que necesitamos para encontrar plenitud, entonces hay que conseguirlo, obtenerlo, pedírselo a Dios, porque ya dijimos es un don, pero también detenernos, hacer pausas en nuestra vida que nos permitan entonces clarificar las decisiones que tenemos que tomar de allí en adelante. Y ahorita que tú hablabas del profeta, de los profetas que aprendemos, y hablabas y me acordaba que cuando nosotros vivimos nuestros sacramentos somos proclamados sacerdotes, profetas y reyes. Así que todos estamos, digamos, llamados a ser profetas, por lo menos de nuestra propia vida. Y ojalá también nosotros podamos cultivar este don del discernimiento para, como tú decías, también ayudar a otras personas que van en ese camino, que quieren también discernir y ser un instrumento de amor para sus vidas, de alguna manera. Tú me preguntabas ahorita si todos podemos tener el discernimiento espiritual. Y yo puedo decir que sí. Algunos, pues, el Señor se los da de manera infusa. Es un don que Él da. Pero otros lo van construyendo en la medida en que también construyen su experiencia espiritual. Entonces es una unión de cosas. Vamos creciendo espiritualmente, entonces ya vamos viendo nuestra vida con los ojos de Dios. Y de ahí bebe el discernimiento espiritual. Todos podemos tener el discernimiento espiritual. Todos podemos hacernos amigos de Dios y ver con sus ojos. Pero está en nuestra libertad de decir, Señor, ahora yo quiero ver mi vida según tu manera. Señor, enséñame hacia dónde debo ir. Muéstrame, Señor, a dónde debo caminar. De hecho, me acuerdo ahora de las palabras que el Señor le dijo a uno de sus apóstoles, Señor, ¿dónde vives? Y él le dice, ven y lo verás. Es decir, que el Señor no le dijo directamente cuál era su lugar, sino esfuérzate, ven, haz tú el camino y ya al final descubrirás entonces cuál es ese lugar. Y entonces el discernimiento espiritual lo construimos en la medida en que también vamos haciendo ese proceso de acercarnos cada vez más al Señor. Así es, buenos amigos, entonces ya saben, si están, que siempre lo vamos a estar, en un proceso de constante discernimiento espiritual, pero si están ante grandes tomas de decisiones en sus vidas, que probablemente serán definitivas o no definitivas, pero serán fuertes, ya saben, estas claves que les hemos regalado, estas lecciones aprendidas sobre el discernimiento espiritual, mucha oración, vida sacramental, comunidad, dirección espiritual, lectura de la palabra de Dios, autoconocimiento. Abre la caja negra de nosotros mismos, que encontraremos a Dios también. De hecho, solo nosotros tenemos la llave de esa caja, porque Dios no irrumpe nuestra libertad. Él no tiene llaves. La llave la tenemos nosotros. Él está allí, como decías ahorita, estoy a la puerta esperando a que me abras. Entonces, cuando le abrimos el corazón a Dios,
nuestra vida será totalmente feliz. Amén. André, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. No sé si quieres regalarle, no sé, algún otro mensaje o algo que quieras decirle a nuestros hermanos de amor en Cristo. En síntesis, el discernimiento de lo que hemos hablado tiene ese apellido espiritual. Es decir, que no es un discernimiento que hacemos con nuestros propios criterios o con las cosas que nosotros creemos que sabemos, sino que lo hacemos con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Yo les quiero invitar a que se hagan muy amigos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos revela la verdad completa, dice la palabra. Y lo que decíamos ahorita nos revela la verdad de lo que es Dios y la verdad de lo que somos nosotros. Y el Espíritu Santo nos da una nueva dignidad, es la dignidad de sentirnos amados profundamente por Dios. Entonces, ese es mi mensaje en este momento final, hacerse amigo del Espíritu Santo. Y si nos hacemos amigos del Espíritu Santo, entonces viviremos siempre plenos, encontraremos que nuestra vida tiene una opción mejor, que ya el Señor, como he dicho, nos ha preparado desde siempre. Y entonces yo voy a terminar con un pequeño tipcito de a veces que no sabemos cómo pedir Espíritu Santo o cómo hacernos amigos del Espíritu Santo o cómo tener esa apertura. Alguna vez le escuché a alguien decir, si no sabes o no sabes cómo orar, el Espíritu inclusive te dará las palabras para orar. Pero si definitivamente tú quieres conocer al Espíritu Santo y pues tienes como esa decisión, solo basta con que le llames Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Y esa oración, hay una palabra, tú me corregirás, no que tienes más conocimiento, que el Señor no se niega. Hay algo, una petición que el Señor no se puede negar. Y es cuando un alma clama verdaderamente Espíritu Santo, el Señor no se niega a darnos ese Espíritu Santo. Él es un Padre bueno que nos da un gran regalo, que es el Espíritu Santo. Y nos lo da a todos. De hecho, aquellos que son bautizados, pues ya lo tienen desde el bautismo. Es decir, que si tú eres un bautizado, ya tienes el Espíritu Santo dentro de ti, por lo tanto no estás llamando a alguien que está ausente, estás llamando a alguien que ya está en ti, pero que ahora quiere hacer un nuevo comienzo, hacer un nuevo camino, abrirte a nuevas posibilidades. Ven Espíritu Santo, esa debe ser incluso nuestra frase diaria. Cuando te levantes. En cada momento, en cada circunstancia, cuando voy a trabajar, cuando voy a emprender un camino, cuando voy a tomar una decisión. Ven Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Señor del discernimiento, es el dueño del discernimiento. Entonces el Espíritu Santo está allí para ayudarnos a discernir nuestras opciones de vida. Bueno, amigos, ya lo saben, no pueden decir que no les dijimos. Ánimo con todos los procesos espirituales que llevamos todos, ¿no? Y sigamos caminando un día a la vez con Dios. Sigan amando. Amén. Amén bien. Amén en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, André. Muchas gracias a ustedes.